¿Qué pueden esperar los desarrolladores inmobiliarios por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Cambios por venir en la normativa urbanística de Buenos Aires, política de distritos e incentivos para nuevos emprendimientos, gestión de permisos, tiempos y eficiencia en los trámites. Para ello tenemos con nosotros a Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano, a Roberto García Moritán, ministro de Desarrollo Económico por la Ciudad de Buenos Aires, y modera esta mesa Damián Tabacman, presidente de CEDU Argentina. Adelante. Muchas gracias por venir. Es un honor para nosotros que estén hoy a la mañana acá. Bueno, Álvaro es como dueño de casa, en realidad en la práctica, pero Roberto para nosotros es buenísimo que nos estés acompañando y se destacan como representantes del gobierno local, en también nacional, porque tienen el panel más importante de la actividad de los 2 días vinculado, o el vínculo, digamos, entre el Estado, en este caso local, y nosotros desarrolladores inmobiliarios. Les voy a pedir que tomemos algunos puntos, algunos tips que sean las preguntas disparadoras y por supuesto quedan liberados para desarrollar y profundizar en lo que quieran. Pero si querés empecemos por lo más terrenal para ir tierra a tierra, ¿no? Pelada. No sé, ayer nos quitó un poquito el sueño que parece que no tenemos código de edificación. ¿Qué sé yo? ¿Tenemos código de edificación en la Ciudad de Buenos Aires? Bien, me gusta que terrenal. Arranca tranquilo siempre, Damián. No, primero agradecer la invitación, como siempre. La verdad que para mí es una instancia de poder conversar un poco más en profundidad de algunos temas que con muchos de ustedes hablo uno a uno. Y bueno, obviamente ver que la Expo crece, no importa el momento que esté viviendo el país, el sector siempre pujante y la verdad que es muy valorable. Y lo agradezco y me gusta estar también con Robert acá, que nos complementamos mucho en lo que obviamente es una actividad urbana en términos físicos, pero que es un enorme sector de desarrollo económico, así que me encanta que esté Robert presente y pueda conversar con ustedes y lo conozcan también. Respecto del código de edificación, ayer hubo un fallo de la jueza Liberatori dando lugar en primera instancia a un reclamo hecho por una fundación llamada Rumbos, que un poco lo que cuestiona es no haber sido escuchados en el proceso legislativo, con lo cual en realidad es un cuestionamiento al proceso legislativo o a un derecho que es la escucha. Por ende, como dije, fue en primera instancia, tenemos obviamente la instancia de apelar y ir a segunda instancia, y luego de esa segunda instancia tenemos una instancia del Tribunal Superior de Justicia. En el mientras tanto todo eso, tenemos el Código de Edificación vigente, tal como, y vale la pena aclarar también que el cuestionamiento que hay sobre algunos artículos en particular, asociados fundamentalmente a la actividad de la Fundación, que es las cuestiones de las personas con discapacidad. Con lo cual, para la generalidad de las personas que están acá y que trabajan en esto todos los días, siguen aplicando el Código de Edificación vigente tal como existe. El cuestionamiento fue al Código del 18 y a la reforma del 21, en ambos casos por lo mismo. Así es que vamos a apelar, por supuesto, y en el mientras tanto, nada en el quehacer de todos los días de ustedes debería cambiar. Gracias, Álvaro. Ayer, cuando recibimos el fallo, lo puse en el grupito de WhatsApp de la Cámara y no te puedo explicar, ¿viste? O sea, ¿tenemos código o no tenemos código? Así que muchas gracias por la aclaración, muy pertinente, más pertinente que nunca, y por suerte 24 horas después, así que de súper utilidad. Segunda pregunta, ¿tenemos código de planeamiento nuevo? ¿Tendremos, digo? Tendremos, vale la pena aclarar esto también, es un ajuste del código Código de Planeamiento Urbano, el código urbanístico. No es un cambio de código, lo aclaro porque cambiarle las condiciones a un sector económico muchas veces en poco tiempo, la verdad que no es en general lo recomendado. Que es en parte la sensación que tenemos, la verdad. Por eso hago la aclaración. El código del 18, el código urbanístico, plantea en la propia ley una revisión cada 5 años. Eso sí nos parece que es muy bueno. Justo en estos 5 años además tuvimos una pandemia, un montón de cambios de comportamiento, un montón de cuestiones que estaría bueno poder atender, y además tuvimos un montón de aprendizajes de aquello que hizo bien el Código del 18 y de aquello que no hizo tan bien, por decirlo de alguna manera. Con lo cual arrancamos un proceso hace varios meses ya, diría casi cerca de un año, un proceso que arranca por recorridos por toda la ciudad, con todos los sectores, desde vecinos, pasando por instituciones,
gran parte del trabajo lo hemos hecho con CEDU, con la Asociación de Arquitectos, Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, Alianza Urbana y otras instituciones que han participado. Y bueno, y el último, si querés, como giro de esa espiral de proceso para llegar al proyecto de ley tiene que ver con la cuestión legislativa. Y ya estamos empezando las conversaciones con la legislatura, con las áreas técnicas del propio gobierno. Así que yo me atrevo a decir que antes de mitad de año deberíamos estar ingresando desde el Ejecutivo ese ajuste, insisto, tiene carácter de ajuste, no de cambio. Y después, bueno, obviamente los tiempos legislativos, ¿no? Pero yo creo que durante el 24 deberíamos tener ese ajuste ya sancionado. Ahora profundizamos un poquito más en este tema, pero igual quería transmitirle un concepto a Roberto. Esto que dijo es, vos no estás tan sumergido en el sector, pero es bueno que lo entiendas porque para nosotros es súper sensible. O sea, un proyecto inmobiliario es una inversión millonaria, ¿no? O sea, siempre son un montón de millones de dólares que están en juego, y esta sensación de percibir que la normativa es muy mutante o muy cambiante, ya de por sí la Argentina es muy mutante y muy cambiante en N cuestiones, que eso también aplique a la cuestión urbanística, es una gran preocupación, con lo cual por supuesto rescato, valoro, es lógico, está bien planteado que sea una revisión, ¿no? Es la palabra que usaste, revisión, hasta ahí como que lo toleramos. Después tiene que suceder en la práctica que de verdad sea eso y que no sea maquillaje, y ojalá así sea, pero quiero decir que es muy importante entender que nosotros percibamos como desarrolladores que hay arenas movedizas en la cuestión urbanística es nefasto, ¿no? Gracias, Damián. Primero permitime agradecer a Silvano y a Darío la invitación a participar de este encuentro. Entiendo ambos luchadores, pymes que producen, que la pelean todos los días, así que quiero reforzar la idea de que les agradezco que me hayan invitado. Después también agradecer que me hayan puesto del lado de Álvaro y su calidad técnica, ¿no? Es el mejor urbanista de la Argentina, quiero que lo sepan, y esto me permitirá a mí hablar más de la parte política y sobre todo de las consecuencias en el desarrollo económico de la ciudad. Yo creo que la política hace mucho tiempo perdió su vocación. Dejó de entender la razón por la cual el sector privado le paga sus sueldos, que es resolverle la vida al desarrollo privado, ¿no? Al desarrollo privado, que es el gran generador de riqueza. El Estado no produce nada, ¿no? Y la manera en la que se financia el Estado es con el esfuerzo de los contribuyentes. Cuando el Estado quiere gastar más, lo que hace es quitarte a vos parte del fruto de tu trabajo que podría estar destinado a tu familia para destinarlo a un gasto que algún burócrata de turno haya decidido circunstancialmente. Con la burocracia pasa lo mismo, ¿no? Cuando pone alguna traba o complejiza alguna legislación, lo que a fin de cuentas está haciendo, está preservando su lugar seguro en su asiento y está generando una complicación a alguien que quiere invertir, producir, generar trabajo. Y este es un sector extremadamente necesario para el desarrollo económico de un país y de una ciudad, como la ciudad de Buenos Aires. Tengo entendido que el año pasado generaron en el orden de 450.000 puestos de trabajo. Miren si no sería importante en esta Argentina que tanto necesita salir adelante a fuerza de trabajo y producción. Así que entiendo, Damián, gracias por la introducción. Y sé que se tienen que empezar a dar la conciencia y los espacios de debate para entender con inteligencia, con sentido común, con equilibrio, cuál es la Argentina que queremos construir, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Yo creo que llegó el momento de reivindicar al sector privado y apoyar a todos aquellos que quieran invertir en la ciudad de Buenos Aires. Y hay muchos casos, y el otro día tuve la suerte de que Álvaro me invitara a la inauguración de una inversión importante que se hizo en el sur de la ciudad, foco nuestro y prioridad de Jorge Macri, prometido en su gestión. Espero que también acompañen con sus desarrollos inmobiliarios en el sur de la ciudad, lo necesitan. Y la complejidad de la burocracia en la que en un principio ese empresario valiente no quería asumir era la razón por la cual esa inversión por ahí se iba a otro municipio. Y fue la articulación público-privada, la capacidad de gestión de Álvaro que hizo que ese señor invirtiera en el sur, diera trabajo a 30 familias
y tuviéramos una oportunidad para producir también y empujar y mejorar la condición de los vecinos que viven en el sur. Con lo cual, me parece que es importante la pregunta que me hiciste. Sí, tenemos que ser un poco más valientes. Llegó el momento de arriesgar y de acompañar al sector privado. Bajémoslo un poquito al cómo. ¿Cómo en microcentro? ¿Cómo en zona sur? Bueno, por lo pronto nosotros tenemos políticas de promoción, ¿no? En los distritos hemos caminado juntos el tecnológico, tenemos el microcentro, incentivos importantes fiscales para que se hagan las inversiones, estamos repensando Microcentro 2, queremos volver a poner en valor lugares históricos importantes de la ciudad de Buenos Aires, y también con lo mismo que decíamos hace un rato, en el ánimo de generar oportunidades en el sur de la ciudad, estamos pensando en una zona franca que a priori tendría como vocación servicios de exportación, pero no descartamos la idea de que podamos armar importantes estudios de cine para exportar películas y generar trabajo en el mundo audiovisual. Podemos también, ¿por qué no?, crear la primera planta en Sudamérica de chips con una demanda importante que es del mercado norteamericano, que tiene promociones también impositivas importantes y beneficios y crédito. Bueno, de hecho, ¿cómo estamos lanzando crédito hipotecario por el Banco Ciudad? Hay una actitud del Ministerio, por supuesto, pero del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, en hacer gestos puntuales que hagan entender al sector que estamos acompañando. Álvaro, ¿microcentro? No, Microcentro tuvo un plan, y digo tuvo porque la ley original de incentivos a la oferta, de transferencia de edificios de oficina a vivienda, ese plan de incentivos de quita o de ingresos brutos hasta el 50% de la inversión, que tuvo una ley que estuvo vigente hasta fin de enero, ¿no? ¿Cuántos proyectos entraron? Alrededor de 20 proyectos. No, por eso digo, fue exitoso, y casi diría que tuvo una crisis de éxito, que es mucha gente, y de hecho todavía me escriben, y me dicen, che, no entré, no llegué. Está terminado. Está terminado porque está vencida la ley, que tenía un plazo, porque el plan contemplaba en un primer momento incentivos a la oferta y en una segunda instancia incentivos a la demanda, que es lo que contaba Roberto recién, que estamos implementando ahora junto con el Banco Ciudad, que son estos créditos del Banco Ciudad, que como habrán visto tiene una tasa del 5,5%, pero para microcentro tiene una tasa del 3,5%. Entonces, obviamente con una serie de condiciones, son a 10, 15 y 20 años, un tope de 250 millones de pesos, primer vivienda, ampliación, refacción. La verdad que es un crédito que está muy bien. Muy bien. Y está muy bien que tenga 2 puntos menos ayudando a la demanda. Además, te conviene un poco más si es en microcentro. Te pongo un punto, micropunto. Si querés una pavada, pero te lo pongo, Bueno, muy importante. La subdivisión en propio horizontal, el trámite que sucede en tu área. Sin eso, el crédito no existe. Y eso tiene que ser rápido, ágil, por lo menos para micro. En toda la ciudad, digo. O sea, hasta ahora, durante años, no tuviste presión por eso, porque la verdad que no era muy importante. Era importante, pero no era urgente. Ahora es hiper urgente. De hecho, tuvimos con eso en particular un enorme beneficio en la parte de incentivos a la oferta, porque la decisión de transformar un edificio era de uno solo, y ahora tenemos por eso ahora con el plan de incentivos a la demanda, tenemos que trabajar muy fuertemente en que se pueda dividir para que el tomador de rápido. uno solo, claro, lo más rápido posible. Correcto. Y un poco Robert también hablaba, además de microcentro, de los incentivos en el sur, y ahí tiro una línea respecto de en qué estamos pensando como, diría, herramienta innovadora del Código de Planeamiento Urbano o del Código Urbanístico, que hasta acá siempre fue un código, históricamente en la ciudad, no importa cuál, que arbitró un sistema de intereses. Es decir, básicamente te decía qué podés hacer y dónde y cómo. Hoy la reforma el ajuste que estamos planteando tiene que ver con generar un sistema de incentivos. Es tratar de entender que el Estado, como decía Robert, tiene la misión de generarle condiciones al sector privado para la inversión. Entonces, sabemos por qué la mayoría de ustedes invierten en la zona norte de la ciudad y no en la zona sur, y es básicamente porque hay mercado, y en la zona sur tenemos que hacer esfuerzos adicionales, como lo hicimos en microcentro. Entonces, un poco la idea es crear esta figura de asociatividad norte-sur, porque somos conscientes de que para ser viable un negocio en la zona sur
hay algo de la zona norte o del mercado de zona norte que tenemos que traer. Así que es un poco complejo para explicar acá. Explícalo, tomate 5 minutos y contalo. Ok. Para esto siempre utilizo una botellita de agua, pero sí, acá tengo. Muchas gracias. El Código Urbanístico tiene como principal cambio respecto al Código de Planeamiento Urbano, ustedes saben, es que desapareció el FOT y la volumetría es la que marca la capacidad constructiva. Y como la volumetría es todo lo que se puede hacer ahí adentro, entonces lo que no tenés es margen para agregarle algo a esa volumetría, justamente porque es morfológica. Gracias, Robert, perdón. Entonces, hagamos de cuenta que esta es una morfología que está llena, ¿no? Entonces, el Código Urbanístico te dice que eso que podés hacer siempre es lo máximo que podés hacer. Entonces, la idea que estamos trabajando es poder modificar con la altura máxima o con otras cuestiones en corredores, fundamentalmente, los lugares que soportan cierta densidad, no en el corazón de los barrios, que es lo que queremos preservar a nivel de identidad, y poder, en todo caso, al levantar la altura, pensar que no necesariamente levantando la altura te voy a dar más metros. Y ese espacio vacío que se generaría entre la altura máxima y los metros que tenías, o la morfología que tenías, la pregunta de la sala sería, ¿y cómo lo lleno? Entonces la idea es poder generar esa nueva altura máxima y la volumetría tiene una diferencia. ¿Necesitamos más agua? No, está bien. Me quedó un poquito, y este es el terreno en zona sur. Entonces, la idea sería que si tenés un terreno en la zona norte que tiene una diferencia entre la morfología y la nueva altura máxima, si vos desarrollás en la zona sur una X cantidad de metros, esos mismos metros te los puedo dar para llenar en el terreno que tenés en zona norte sobre un corredor. ¿Gratis? Bueno, no es gratis, digamos, tenés que invertir en la zona sur, no, sí, tiene un costo de metros construcción. Claro, porque es un incentivo, porque es un incentivo, gracias. Y así vamos a hacer muchos terrenos ahora porque tenemos mucha agua. Pero un poco la idea es generar esta figura del receptor de metros y el emisor de metros. Y esta cuestión de complejizar, no en el sentido de difícil, sino de que haya más de una variable, que es la de qué podés hacer y hasta dónde, para liberar un poco la inteligencia territorial y la inteligencia del mercado, ¿no? Entonces, ojalá sea un incentivo para ustedes poder construir en zona sur, no importa que sea por una cuestión de convicción o que sea por conveniencia, para poder entonces que ese delta negocio que no te generaba el terreno en zona sur, te lo genera apalancado porque te conviene en zona norte. Obviamente el desafío, señor Robert, es, bueno, que no perdamos ninguno de los dos, que no sean los terrenos solo en zona norte y no se desarrollen en zona sur. Entonces lo que estamos tratando de implementar es cómo hacer para este sistema de ir avanzando en conjunto. Y obviamente va a aparecer seguramente un mercado secundario que diga, bueno, se asociarán dos, uno que tiene terreno en zona sur, uno en zona norte, o comprarán terrenos en zona sur para poder tener los metros en zona norte. Eso nos parece bien, digo, el mercado es libre de asociarse como quiera, pero sí tenemos el desafío de generar incentivos para lograr una ciudad equilibrada, que es lo que queremos, ¿no? Roberto, Álvaro nos había contado esto, y yo presido la Cámara de Desarrolladores y entonces compartí esta idea junto con la Cámara, y quiero que sepas políticamente que esta idea que acaba de contar, no sé si la entendiste, pero nosotros sí la entendimos. Te lo puedo contar sin agua. Muy bien, muy bien. Nos parece buenísima. Esperá, esa idea nos parece buenísima. Voy a tomar metros. No es que me parece buenísima, nos parece buenísima. Y te voy a decir por qué creo que los incentivos hay que alinearnos en la dirección que la política necesita que se alineen, pero que el sector privado no ve como una posibilidad de rentabilizar su inversión. Es la manera de lograr que los resultados se den en la dirección que la Argentina o la Ciudad de Buenos Aires quiere que se dé. Si nosotros no generamos las condiciones económicas para que el sector privado invierta en el sur, va a tardar muchísimo en que llegue esa inversión en el sur. Y la realidad es que nuestra vocación real es que la Ciudad de Buenos Aires crezca de manera pareja, tanto en el norte como en el sur. Y entendemos que esto no lo va a poder resolver el sector público. Yo intentaré que generaremos, caminaremos y generaremos las promociones que sean, pero si las condiciones económicas del país no
prometen estabilidad macroeconómica, si el ánimo y el clima de negocios no empieza a florecer, si no resolvemos la enorme complejidad política y burocrática, la cantidad de impuestos, la complejidad de un entramado legal, laboral, que nos hace imposible contratar, el único argumento tiene que ser la rentabilidad. O sea, lamentablemente en estas condiciones, rehenes de lógicas políticas adversas a los incentivos que nosotros buscamos, nos obliga a este caso de creatividad. Generarte la rentabilidad en el lugar donde existe la rentabilidad para que hagas la inversión en el lugar donde nosotros necesitamos que hagas la inversión. Sí, totalmente. Todas las ideas. No sé si fue tuya, te lo pregunté ya, pero está muy buena. Está muy buena. Es un gran equipo y la verdad que el de la Secretaría de Desarrollo Urbano y el del Gobierno, Jorge Macri, el jefe de gobierno, es muy insistente en la osadía, en generar ideas y creatividad e innovación aplicada a los casos, a los temas que cada uno de nosotros maneja, ¿no? Y somos conscientes que si fuese algo simple ya hubiese sucedido o ya alguien lo hubiese implementado. Creemos que también, tanto el mercado como el sector público, después de varios años de trabajar en una misma línea, que fue obviamente mejorando, creo, en un montón de aspectos, creo que llegamos a un momento donde incluso empezamos a pensar esto y decíamos, bueno, si tengo que enterrar, entre comillas, ¿no?, enterrar metros en zona sur para poder hacerlo en el norte, ahora con la aparición de los créditos hipotecarios casi que hasta ni siquiera tendrías que enterrar. Obviamente es otro negocio distinto al que el año pasado por ahí estaban todos pensando que era el metro cuadrado de inversor, por ahí es un metro cuadrado de usuario final, por ahí el postventa va a tener más sentido porque no es que alguien revolea un metro cuadrado y listo. Y además, algo que también repite Jorge muchas veces, es que el norte es relativo, ¿no? Es decir, nosotros siempre tenemos una mirada como muy porteñocéntrica del AMBA y de todo, pero para la gente de la región metropolitana el sur puede ser un upgrade, porque puede ser su norte. Vivir dentro de la ciudad de Buenos Aires, no viajar más en las condiciones que se viajan en la Argentina, poder llegar a horario a un empleo y que entonces cuando te dan el empleo no digan, no, este va a llegar siempre tarde porque vive lejos y depende del transporte público. Entonces mucha gente puede tener el incentivo de vivir en la ciudad, en la zona sur de la ciudad. Y además, decir también que cuando hablamos de la zona sur de la ciudad, una parte muy grande de la ciudad, y podríamos convenir que uno pone una línea imaginaria del 50% de la ciudad hacia el Riachuelo, tenemos una zona sudeste y una zona sudoeste. Una zona sudeste construida, probablemente con una impronta más industrial, que tenemos el desafío de transformar, de resignificar, de un montón de cuestiones que también tienen que ver con infraestructura. Estamos pensando mucho con el ministro de Infraestructura, Pablo García-Artúa, en cómo dotarlo de infraestructura más humana que industrial. Y después tenemos una parte de la ciudad, la sudoeste, con menor densidad, obviamente, con infraestructuras deportivas, del autódromo, del parque de la ciudad, claro, que también se está trabajando mucho en cómo ponerlo como venue de eventos, por ejemplo, y llevar también atractores, que no necesariamente vivienda permanente, ¿no?, pero que pasen muchas cosas en el sur de la ciudad. Con lo cual, yo siempre digo, citando al cuadro de Joaquín Torres García, el artista uruguayo, dice, nuestro norte es el sur, ¿no?, que dio vuelta el mapa de Latinoamérica. Nuestro norte es el sur, y creo que es un distintivo de esta gestión que vamos a estar pensando muy fuertemente y de manera creativa en cómo generar incentivos al sector privado para que ir al sur sea conveniente. Roberto, los ejes rectores de tu ministerio, de tu gestión, por lo menos en los puntos de contacto con desarrollo inmobiliario. Bueno, generar los incentivos correctos. Me parece que hay una vocación real, lo entendemos como un agente determinante económico para el crecimiento de un país. Fíjense que solamente un cambio de perspectiva de gobierno hizo que en marzo tuviéramos 3.500 operaciones inmobiliarias. Esto habla de que, y tengo entendido que este dato no se repite desde el año 2019, y tuvimos un crecimiento está subiendo de 18.2 interanual. O sea,
habla del potencial que tiene el sector, ¿no? Y las oportunidades que va a generar. Y por eso decía, y volvía a lo político, parezco que, y no quiero ser reiterativo, pero si se dan las condiciones, ¿qué potencial tiene el sector? Entonces, la búsqueda constante es, y repitiendo y parafraseando lo que decía Álvaro, cómo alineamos los incentivos para que esto pase, se convierta en una realidad, ¿no? Y además entendiendo que muchos de los problemas de la macro se resuelven desde la micro. Yo sé que nosotros podemos resolver muchos de los problemas que la Argentina necesita que resolvamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar los incentivos correctos que hagan que se hagan las inversiones que agregan valor real a una sociedad que tanto lo necesita, empleo y productividad. Entonces, el foco está puesto en esto. Hoy por hoy, reformulando Microcentro 2, queremos que... ¿Qué es Microcentro 2, perdón? Microcentro 2 es un microcentro más cercano al sur, es un microcentro por ahí más postergado, que tiene valores históricos, edilicios que hay que poner en valor, que hoy por hoy Microcentro 1, la experiencia nos hizo entender que las mayores inversiones estaban en el orden del microcentro entre Santa Fe y Córdoba. Ahora queremos que las inversiones se vayan de Corrientes para el lado de Barracas, me parece que es donde también más se necesita. Y además encontrar un mecanismo donde jugadores más chicos también se puedan meter. Me parece que es otro desafío, ¿no? Que le permita a desarrolladores inmobiliarios que no tengan el volumen que tienen las grandes, que tiene la Argentina, también puedan ser actores de este cambio que queremos transformar en el microcentro. Y ahora, lo que tiene este ministerio como diferencial, y lo digo con mucho orgullo, hay un PYME, sufrido PYME al frente del ministerio, que conoce lo que es navegar en las aguas complejas del invertir, generar trabajo y producir en la Argentina. Con lo cual, con esa sensibilidad de saber, conocer y sentir, dispuesto a también siempre a trabajar en conjunto. También, de hecho, tuve la suerte de otro día poder escucharte en una reunión y tanto como el Distrito Tecnológico, cada uno de los distritos que tenemos son una oportunidad de crecimiento, de interacción, de mejora constante y de pensar cómo hacemos para construir la ciudad que nos merecemos. Eso es una pyme con un local en el centro aparte, ¿verdad? Local en el microcentro, en Palermo, tendré que abrir algo en el sur también de la ciudad de Buenos Aires, se predica con el ejemplo, esa es una virtud que tenemos las pymes. Pero sí, conozco de primera mano la economía real, sé de las dificultades que vive el sector porque las he vivido, y mi lucha y mi pedido específico de Jorge es que esté cerca del sector privado, que lo escuche, que lo entienda y que transformemos ese ministerio en un aliado estratégico del sector privado. ¿Qué expectativas podemos tener para el Distrito Tecnológico Parque Patricios? Bueno, ahí hay una complejidad adicional que implica terminar de comprender hacia dónde va el mundo. Hoy la pandemia cambió el hábito de consumo, de trabajo, ya no se hace tanto en lugar físico, en la oficina, se hace de forma remota, salvo temas de confidencialidad y de manejo de la información y restricciones en ese sentido. Pero fíjate la complejidad en un mundo donde a priori la vocación en relación a la tecnología y la innovación es desarrollar programadores. Ahora, la Argentina, que viene tan por detrás en ese requisito tan importante que nos piden todo el tiempo las empresas tecnológicas, el día que nosotros logremos la infraestructura y logremos tener la manera de generar los 30.000 programadores que hacen falta, la inteligencia artificial va a programar por nosotros. Entonces vamos a llegar tarde. Entonces el desafío es terminar de entender cómo hacemos del distrito tecnológico un distrito tecnológico que traiga beneficios a todo el barrio, ¿no? Que además articule, que se retroalimente, que le genere posibilidades al pequeño almacén, al kiosquero, al panadero, al ferretero, al cerrajero, a todos los que están alrededor del beneficio de que las personas vayan a la oficina. Y hoy por hoy todavía eso es algo que tenemos que repensar para ver cómo le damos un valor real y lo convertimos de verdad en un distrito tecnológico. A tal punto que nosotros estamos pensando en algo, y te comparto algo que estamos pensando, ¿no? Estuve el fin de semana en Goya, nada que ver con esto, igual ahora estoy pensando. Te vimos en Sudubí, te vimos en redes. Fui a la fiesta del Sudubí, estuve en Resistencia también, en Chaco,
y Corrientes, pero pasó algo fantástico. En la fiesta del Subi conocí a un chico programador, que vendía sus servicios a una empresa muy importante de Estados Unidos. Y como único cliente, con eso que generaba, vivía como un rey, te cobraban dólares, vivía en Goya como un rey. Ahora, ese chico que tenía ese conocimiento tan específico demandado por una empresa muy importante de tecnología en Estados Unidos, no es un programador, es una empresa en potencia. Entonces, vos podés elegir o construís el camino de formar 30.000 programadores para llegar a donde que cuando llegues tarde y llegues mal, o podés aprovechar los 20.000 que tenés hoy, esos talentos que tenés en la Argentina desparramados, y los convertís en empresa para no solamente maximizar su potencial y la oportunidad económica y el valor que puedan agregarle a la sociedad, sino además prepararlo mejor para los tiempos de cambio, porque es más fácil prepararte para la dinámica de un sector tecnológico que va a ritmos que ni siquiera lo podemos entender desde una empresa con más preparación que una persona solamente programando. Entonces hay un mundo que tenemos que trabajar juntos para ver cómo le damos valor a ese distrito tecnológico que es tan desafiante y nos tiene apasionados a todos. La verdad que suena muy bien lo que estás diciendo y suena disruptivo, creativo y está buenísimo, con el incentivo adicional que ese señor, creo yo, más bien vivía como un rey, pero con lo que cuesta vivir en la Argentina hoy en dólares ya quizás no tanto, con lo cual sí puede ser que tenga un incentivo adicional a redoblar su esfuerzo para ver si capaz, convirtiéndose en empresario, puede vivir como un rey de vuelta, porque si no difícilmente lo logre, ¿no? Sí, es verdad que el dólar está retrasado, sí, es verdad, no voy a cometer el error de vuelta del 400, pero el desafío está en cómo logra él ofrecer ese mismo servicio con el mismo esfuerzo, pero a una escala mayor. Exacto, está buenísimo. Con lo cual, si puedo adivinar entre líneas lo que estás diciendo, no estás pensando en reeditar el formato de distrito tecnológico tal como estuvo en su momento cuando hicieron los edificios, sino como repensarlo, rediseñarlo y reconcebirlo, algo así. Yo creo que tenemos que ser valientes. Si de verdad queremos resolverle los problemas al vecino del sur, tenemos que animarnos a pensar como país, el país en el que nos queremos convertir, ¿no? Saltear la etapa intermedia, ya directamente apuntar a un camino de un país vinculado a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a la inteligencia, al sentido común, dejar de discutir pavadas, ¿no? Me parece que en un país que todavía está discutiendo si el déficit fiscal, si el superávit, ya sabemos todos que si vos gastás más en tu casa, en tu empresa, en cualquier lugar, te la terminás poniendo de sombrero. Ahora la diferencia es que si vos gastás más en tu casa es un problema tuyo. Si yo gasto más en mi pyme, es una irresponsabilidad mía, me haré cargo de mi quiebra. Ahora, cuando lo hace un burócrata que tiene que cuidar lo público, que es de todos, es una irresponsabilidad total. Entonces me parece que esa es una de las primeras cuestiones, entendiendo sobre todo que cuando hay déficit, el que se consume el crédito que necesitan tanto todos ustedes es el mismo burócrata que toma la decisión, ¿no? Porque lo que está haciendo es generando descrédito para la Argentina. Entonces me parece que hasta que no maduremos de una vez por todas como sociedad, vamos a seguir dando vueltas en círculo. No, pero en este sector, desde hace 10 días ya nos dimos cuenta, digo, ¿no? O sea, gracias a eso aparecieron las hipotecas UVAs, que para nosotros es, de alguna manera, tocar el cielo con las manos, o sea, una cosa que durante, no sé, no existía, y de repente se convierte en una herramienta de mucha potencia, y si lo interpreto bien, sin ser economista, y tampoco político, sino arquitecto, es la contracara de un Estado más responsable fiscalmente, ¿verdad? Pero por supuesto, porque después, ¿quiénes son los generadores de la inflación? O sea, eso también es otra mentira donde no podemos perder más tiempo discutiendo. La inflación es un fenómeno monetario y ya quedó probado. Se lo demostró Virginia Gallardo a Kicillof hace muchos años, con un ejemplo muy burdo. O sea, si no fuera un fenómeno monetario, ¿por qué pagamos nuestros impuestos? ¿No? Y con lo caros que son. Entonces, me parece que, por eso, tenemos que madurar, entender que los funcionarios públicos tenemos que simplificarle la vida a quien invierte, tratar de potenciarlos, abrirles camino, darle las herramientas para que resolvamos los problemas de una vez por todas de la Argentina, entendiendo algo tan simple, es una cuestión simple. Por cada persona que contrata al sector privado es una boca menos que tiene que alimentar el Estado y es una persona que está produciendo más, con lo cual va a recaudar más. Entonces gana por los dos lados.
Y si esto se resuelve y se bajan los impuestos y se baja la burocracia, la Argentina va a dar un salto de calidad enorme. El sector de ustedes se va a volver protagonista de la Argentina que se venga. El desarrollador inmobiliario va a terminar siendo el héroe que la Argentina necesita para poder dar el paso hacia una vida muchísimo mejor. Suena muy bien, te quiero decir que suena muy bien lo que está diciendo. Bueno. Muy bien. Gracias. Ahora, Álvaro, hacelo, hermano, resolverlo. Ahora Álvaro a laburar. Escúchame, además de cambio de tema y bajamos de vuelta un poquito más a lo terrenal para hacer un ping-pong, ¿no? También está en el cambio de código la política de respetar o rescatar las identidades de los barrios y eso restringe la edificabilidad en muchos lugares, ¿verdad? ¿Cómo viene esa idea? Sí está la idea de generar un equilibrio entre el desarrollo y la identidad y revisar, no diría restringir, porque el código siempre permite, o sea, nunca restringe, ¿no? Uno por ahí lo compara con anterior y dice, bueno, no nos engañemos. puede ser semántico, pero digo, pero no, un poco la idea sí es, hay un concepto que para mí es importante, que es la digestión urbana, ¿no? Es decir, no es lo mismo transformar un barrio en 2 años que en 10 años. La digestión de la asimilación de las personas que viven ahí o visitan el lugar o lo que sea, de aquello que conocían y aquello que se vuelve de otra forma, es distinta. No es lo mismo comer rápido que comer al tiempo que uno tiene que comer, por eso le pongo el nombre de digestión. Y creo que eso es un poco lo que tiene que tratar de equilibrar el código, porque todos sabemos también que, o todos sabemos, no, lo voy a aclarar, tuvimos, el año pasado en este mismo panel, de esta misma exposición, estábamos discutiendo si el plan microcentro se había equivocado por no penalizar a Airbnb. No sé si te acordás. Perfectamente. Y hoy estamos discutiendo que ya hay 4 bancos que lanzaron créditos hipotecarios. Eso demuestra un poco la volatilidad de la agenda y de la Argentina. Yo creo que el fenómeno de construcción en los barrios tiene más que ver con la macro que con el código, ¿está bien? Creo que fue una estampida de necesidad de mucha gente de depositar dinero en algún bien que luego, al cabo de una X cantidad de tiempo, puede salir en dólares y preservar el valor de su activo. Lo comprendo de esa manera y no me parece mal, pero sí creo que después tenemos que mirar si esa cosa que tuvo cierta demanda por la coyuntura está en consonancia o no con el resto del entorno. Y en eso, y no es demasiado lo que o estamos trabajando, tiene que ver más que nada con los USAB 1 y 2. Los USAB 1 y 2, para que sea una idea, son en orden de magnitud, el 45% de todos los terrenos que hay en la ciudad son USAB 1 y 2, siendo el USAB 1 casi el 60% y el USAB 2 el restante. El USAB 1 no va a tener, en la propuesta por lo menos, porque insisto, el Ejecutivo escribe una propuesta pero luego se vuelve ley y en la legislatura se discute, el USAB 1 no va a tener, te diría, como dijiste vos, restricciones, sino creo que todo lo contrario, va a tener incluso, va a ser algo más conveniente que hoy por hoy. También vamos a crear una figura donde en algunos lugares no es el momento de generar ninguna opción. ¿Por qué digo? Porque una de las cosas que hizo el código es una norma general y a toda la ciudad como los mismos parámetros, es que se fue salpicando en las manzanas donde se fueron haciendo, o sea, la gente salió a buscar los USAB 2 y cuando se acabaron esta manzana se fue a la otra, no es que fue al USAB 1 de esa manzana. Y esas son las cosas que el código puede manejar para equilibrar, porque no era la idea del completamiento de tejido era que por ahí una manzana se complete y en ese momento ya tengo una nueva norma equilibrada. Pero si vamos a ir salpicando, agotando primero todo ese 40% de USAB 2 y luego el USAB 1, la digestión va a ser en muy largo plazo y muy disruptiva. Entonces, eso es un poco lo que estamos tratando de tocar. No, por eso decía, no restringir, sino también en hacer más viables los que no eran tanto. Por eso digo, el equilibrio no es bajar, es bajar un poco de un lado y subir también del otro. Es la diferencia famoso, no sé si es meme, pero
del que quiere mirar por arriba y hay uno que le está haciendo piecito y el otro que le bajó la cerca. Es un poco de cada cosa. Nosotros haciendo un poco de piecito, se dice piecito, no sé cómo se dice, poniéndole un banquito al sector privado para que se acerque a eso que quiere lograr, y también por otro lado, porque sabemos, y esto lo puedo decir acá porque me conocen, que no necesariamente cuando uno le entrega las libertades al sector privado, el sector privado las usa de la manera correcta en términos urbanísticos. Entonces también hace falta un poco de establecer ciertas normas para que la digestión se vaya dando de la manera en que orgánicamente todos queremos que suceda en la ciudad, que es de la mejor manera posible para la mayor cantidad de gente posible. Yo no creo en esa disociación entre vecinos y desarrolladores, creo que es un desafío de los desarrolladores, lo hemos charlado muchísimo en CEDU, de ser desarrolladores urbanos y no solo inmobiliarios, o sea, no solo de tu parcela, sino de estar en relativo a sintonía con el contexto, y tampoco de que cualquier cuestión que un vecino quiera rescatar es identidad de la ciudad, ¿no? En eso, este código, y con esto cierro por el reloj, este código va a tener algo muy importante, que es que va a agotar el catálogo preventivo patrimonial que creó esa ley de todo lo anterior al 41, ¿no? Es decir, vamos a llevar como anexo del código urbanístico todo el catálogo preventivo remanente, que era casi la mitad, para que todo tenga ley firme y la gente sepa qué es, qué no es, y dentro de lo que es, qué grado de catalogación tiene. Y eso es muy importante porque muy importante. Se acaba el gris y esta cuestión de que no, para mí es viejo, no, para mí es bueno. Si es para cada uno de nosotros es imposible, somos 3 millones, con lo cual sí, en eso de desburocratizar está en ser certeros con la información. Así que yo creo que el código va a ser un código que va a generar muchos planteos de innovación, que realmente va a correr un poco el foco de donde estábamos acostumbrados hoy, pero no, como decía, no por restricciones, sino por generación de condiciones en otros lugares o de otra manera, que creo que ese es nuestro trabajo, porque para prohibir no estamos para, como dijimos antes con Robert, generar oportunidades. Gracias, Álvaro. Para ir cerrando, Roberto, último mensaje. Si tuviera que pedirte un mensaje para el universo de emprendedores, desarrolladores inmobiliarios, desarrolladores urbanos, vos sabés que un proyecto inmobiliario, desde que alguien imagina que lo va a hacer hasta que lo entrega, pasan muchos años y hay un montón de plata en juego, pero además pasan muchos años y estamos, si Dios quiere, ante un cambio de ciclo muy importante que nos lleva a repensar un montón de cosas, entre otras lo que nosotros como desarrolladores hacemos. Un mensaje tuyo, si pudieras darle a este desarrollador promedio que está pensando, imaginando su proyecto de cara a los próximos 5 años. Hace 2 años y medio estoy en política, fui diputado en la ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos y ahora hace pocos meses ministro en la ciudad. Gracias a la generosidad de Jorge Macri que me convocó. Y si hay algo que aprendí en este corto tiempo en la gestión es que, y no necesariamente dentro del propio ministerio, e incluso te diría, si es transversal a todas las áreas, las cosas pasan por empuje. Las cosas pasan desde lo público cuando hay voluntad política de la forma más transversal posible. Las cosas terminan pasando si Álvaro, si yo, si Waldo Wolf, si Quirós, si los ministros y si la voluntad del gobierno es que las cosas pasen. Pero además, si ustedes, que son los héroes de la Argentina, que son el motor productivo de la Argentina, que son los que sacan adelante la Argentina, los que invierten, los que producen, los que dan trabajo, nos dan una mano y empujan con nosotros también, va a ser mucho más fácil. La Argentina que viene no es una Argentina exclusiva del sector privado, ni exclusiva del Estado, como creen otros. La Argentina que se viene necesita, para llegar a los tiempos, como para poder disfrutarlo nosotros, Damián, por favor, es una Argentina que necesita que el sector privado se vuelva protagonista de las decisiones y empuje con nosotros. Hay muchos que estamos dispuestos a trabajar por ustedes 24 horas al día y si junto a nosotros se animan a hacer ese pequeño esfuerzo, que no tiene que ser mucho más. Si tienen la duda de contratar a uno más o no, háganlo. Si tienen la duda de hacer esa pequeña inversión ahora, háganla ahora. Si tienen la duda
de si comprar ese equipamiento nuevo, háganlo porque es el momento. En Argentina se está debatiendo, y aunque parezca algo generalista, dos modelos de la Argentina. Yo no quiero estar del lado ni de Venezuela, ni de Rusia, ni de Irán, ni ninguno de esos países. Y es el modelo de la Argentina que se está viviendo. Me parece que hay una gran oportunidad para que juntos desarrollemos la Argentina y sobre todo la Ciudad de Buenos Aires que nos merecemos, ¿no? Que es la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires de la gente honesta, íntegra, trabajadora, que quiere vivir en paz y quiere tener una vida normal, en un país normal.